Hoy aquí en nuestros estudios está el señor Jorge Altamira, futuro candidato, candidato ya a diputado por el FIT, ¿es así? Por el Frente de Izquierda. Frente sí. de Izquierda. Se cerraron las listas, se cerraron los frentes, no se cerraron las listas, pero en el Frente de Izquierda ya se sabe que usted va a ser diputado, candidato. Sí, porque al hacer un acuerdo organizamos también las candidaturas. Legalmente creo que el domingo cierra, pero eso es una incógnita jurídica, no política, en el caso nuestro. Uh-huh. Sabemos quiénes van a ser los candidatos. ¿Y usted cree que va a hacer falta un milagro para Altamira o no va a hacer falta un milagro esta Yo vez? creo que nunca fue necesario un milagro. Yo el otro día lo encontré a Rial y le dije que él había conseguido un milagro para él, que lo catapultó a un campo que él no había... del cual no había participado en otra ocasión, pero naturalmente en una campaña electoral yo no soy de los partidarios de frenar el viento a favor. Uh-huh. Si alguien tira esta onda, la otra, sumando, yo miro complacido, esbozo una sonrisa y sigo. Y usted, pensando hacia atrás, ¿evalúa que fue algo que fue positivo? En un aspecto fue positivo. En primer lugar, quiero decir lo siguiente, a ver, estar en una red social, hay gente que considera que eso ya es positivo. No es cierto. Una red social puede ser un factor positivo en el sentido de que las opiniones y los juicios son muy interesantes y entonces es positivo. Y puede ser también el gran escrache. Yo les cuento una breve anécdota. A mí me tocó en una ocasión, cuando se daban los espacios cedidos, de tener que hablar cuando River y Boca ya estaban en la cancha, pero todavía no había empezado el partido. Una casualidad, ¿no? No sé si era sorteo, era puro sorteo. Pero me tocó, ya estaban en la cancha, es decir, que... Y no era una época en que la Nata le iba a ganar a River Boca. Era una época en que River Boca le ganaba a la Nata. Bueno, entonces todos mis adversarios decían que yo tenía una suerte especial. Digo, ¿por qué? El que habla en la víspera de River Boca y mete la pata, se incineró para siempre. Es decir, es una ventaja si uno hace un uso correcto, positivo. Con las redes sociales ocurre lo mismo. Alguien dice algo, uno aparece en una red social, bueno, pero después ¿qué pasa? Eso me parece interesante. No, lo único que sirvió para mí, uh-huh. y esto lo cuento por primera vez, fue para introducir un tema que a mí me interesaba mucho. ¿Qué era? El de la religión. Ajá. ¿Por qué? Porque como todo el mundo empezó a hablar de milagros y yo soy ateo, entonces dije, fenómeno, un tema que me apasiona tremendamente, el tema de la religión y de los creyentes, y me sirvió para ganarme a los creyentes. El tema del milagro. Claro, porque tuvo una actitud amplia, tuvo una actitud positiva. ¿Y usted cree que el trotskismo y la fe pueden ir de la mano? No, lo que pueden ir de la mano no es el trotskismo y la fe. Lo que debe ir, no puede, debe ir de la mano es el trotskismo y los obreros que creen. Uh-huh. Uh-huh. No con la fe, pero con el obrero que cree tenemos que ir de la mano, porque si con lo difícil que es luchar por el socialismo empezamos a seleccionar los que creen, los que no creen. Estamos en el horno. Claro, por favor. Igual estamos lejos de la foto con el Papa todavía, ¿no? Bueno, eso sería una alianza. Ahí está, eso no sería una alianza con los obreros que creen, sino sería con el clero de la fe. Uh-huh. ¿No es cierto? De todos modos, lo que el Papa está haciendo se lo pronostiqué yo en un famoso programa, bueno, famoso no sé, pero en un programa de televisión yo le dije exactamente, él la debía saber mejor que yo ya en aquel momento, por supuesto, pero... ¿Le pronosticó a Bergoglio que iba a ser Papa? No, el hecho de que él enfrentaba un banco que lavaba dinero, mafias que practicaban la pedofilia, es decir... Yo hice una descripción descarnada de la iglesia y advertí a los creyentes que se tomaran en serio lo que le estaba diciendo. Uh-huh. Porque yo también tengo la opinión de que si alguien es creyente, bueno, que se juegue. Quiero decir, ya que no es ateo y no va a caminar por otra vereda... Que arme un partido y gane las elecciones. No, en la vereda de los creyentes que haga meter preso a todos los curas pedófilos.
que haga meter preso a todos los que lavan dinero, que nacionalicen el Banco del Vaticano. A ver si me explico. Si sos zurdo, usala. ¿Está claro o no? Jorge, ¿usted cree que el Frente de Izquierda va a sumar más votos por la dispersión, digamos, que en realidad está disfrazada de unidad de todos estos partidos supuestamente progresistas y algunos de derecha que se juntaron en el UNEN y de otros frentes similares? Mira, nosotros tenemos un desafío. Yo se lo voy a decir acá en forma pública, no he tenido mucho tiempo para discutirlo partidariamente o en el frente. Nosotros tenemos que atravesar una trampa con las internas abiertas. Uh-huh. Porque en estas internas abiertas hay un gran juego sucio que consiste en agarrar a un tipo vinculado a Cavallo y albacea de Amarita Fortabat. Se refiere a Alfonso Prat-Gay. Alfonso Prat-Gay, y juntarlo con Pino Solanas. Entonces pasa lo siguiente. Bueno, y después está Lustó. Lustó me maravilla. ¿Por qué? Me maravilla. Porque es tan joven y tan sinvergüenza. Es decir, cómo la gente se hace sinvergüenza a una temprana edad. Él fue el que redactó la 125. Uh-huh. Y ahora él es el candidato de los que la voltearon a la 125. Eso es una maravilla. Lo que ese muchacho aprendió de malo en un breve lapso de su vida es fabuloso. Y después tenemos a alguien que ataca la convertibilidad, que va con él, que fue el jefe de gabinete de la convertibilidad, que es Terraño. Bueno, desde el punto de vista del análisis, esto es absoluto. ¿Ya lo terminó? Sí, no terminé. Perdón, No, estamos hablando de un mate, si terminó, no el mate, digo, para... Sí, claro, el mate, yo me parece de mal gusto dejar un mate a medio terminal para el que viene. Está muy bien. Estábamos hablando del frente entonces, ¿qué ocurre? Terráneo, cuando se produce un cambalache, ¿en qué consiste la trampa? La trampa consiste en que unos vayan al cambalache por izquierda y otros vayan al cambalache por derecha y otros vayan al cambalache pretendiendo que es decir, creyendo que eso deja de ser un cambalache si gana el del palo de uno. Uh-huh. ¿Está claro? Entonces un derechista dice, si no logro meter a Prat-Gay, ¿qué me importa el zurdo de Pino Solanas? Y un progresista dice, si lo meto a Pino Solanas, lo usé a Prat-Gay. Bueno, esto que desde el punto de vista del futuro político del país es un desastre, uh-huh, juega de esta forma perversa. Y el Frente de Izquierda lo va a tener que hacer frente. Cuando pasemos las primarias, el cielo se va a despejar. Y ahí va a estar el gran salto del Frente de Izquierda. Porque van a estar perfectamente definidos los campos. El que creyó en Pino Solanas y vea que Prat-Gay va primero y Lustó segundo, dice, antes de suicidarme prefiero votar a Altamira. ¿No es cierto? Y es una opción, claro. No, pero es una opción para mí de las mejores. Porque yo tengo antes de suicidarse es mejor cualquier cosa, pero votar a Altamira es una buena. No, pero no solo que es buena, es que yo considero que en política lo más interesante no es persuadir al otro. Mire qué curioso. ¿Sí, no? Porque mi trabajo, que consiste hoy acá mismo, hablando con ustedes, estoy tratando de persuadir a la audiencia. Uh-huh. Bueno, yo que tengo el trabajo de persuadir, digo que lo más interesante no es la persuasión. Lo más interesante es cómo la crisis política va obligando a la ciudadanía a por campos claros. Uh-huh. Y entonces cuando dice, antes de ir a esto, que es un desastre, me voy con estos, está haciendo la gran elección. Entendió por primera vez que hay un campo político que él no había observado y con el cual tiene algunas discrepancias, que es superior a cualquier otro. Y como en la vida ni siquiera tu propia mujer coincide con vos, lo importante es crear un campo de acción común. Porque ¿cómo se consigue una mayoría? Yo no me imagino a una mayoría coincidiendo con mis opiniones, pero no me refiero en política, en cualquier aspecto. Uh-huh. Es tan grande la variedad del ser humano que la idea de que una mayoría coincida con uno, y no te digo una mayoría, una minoría respetable, es una fantasía. Lo que hay que crear son campos comunes de acción política. Es la única forma que la izquierda va a triunfar. Esto es algo que aprendió en los últimos años de su carrera política, porque
no lo particularizo, pero además esto es común a la izquierda. Generalmente se hablaba del trotskismo como ese grupo de gente que se reúne en dos y se parte en dos mitades y así se va reproduciendo. La sensación era que hasta ahora eran muy ombliguistas, muy mirarse hacia adentro en lugar de plantear una perspectiva como esta que está planteando ahora. Yo ese chiste lo conozco, ¿no es cierto? Indudablemente. Como todo chiste, ilumina algo de la verdad, pero ilumina la parte negativa de la verdad. Cuando dos trotskistas se juntan y después discrepan, están dando una señal frente a toda esta porquería que hay ahora, donde tipos que se mataban entre ellos coinciden sin siquiera abrir la boca, por una conveniencia. Yo prefiero a dos que discrepan. ¿Está claro o no? Tienen ideas, con el tiempo van a evolucionar. No hay que desesperar. Hoy se dividieron, van a evolucionar. No, lo que ocurre es esto. Yo creo que esta forma de plantear el problema, por un lado, naturalmente tiene que ver con un aprendizaje, porque imagínense si uno no reconociera que aprende, es un escándalo, digamos, de cómo piensa crecer, ¿no? Digamos, la única receta que yo conozco es aprender de lo que uno vive. Pero más allá de eso, en muchas campañas electorales, nosotros estábamos condenados ya objetivamente a una función propagandística. Es decir, no había nadie que antes de suicidarse prefería votarlos a nosotros. Era propagandístico. Los propios. No, era una forma de difundir nuestras ideas, de que de golpe alguien dijera, mira, yo a estos tipos no los tenía registrados, mira qué interesante, vamos sumando 10 más, así se fue formando. Cuando uno está en ese tipo de posición, digamos, acentúa mucho el elemento propagandístico, corresponde a la situación que tiene. Cuando uno empieza a tener una convocatoria como la que estamos teniendo, bueno, ya hay que mirar, hay que tener una mirada más compleja. Hay que tener una mirada más compleja, porque de lo contrario quiere decir que no nos estamos haciendo cargo de lo que nosotros hemos mismo contribuido a desarrollar como consecuencia de toda esa actividad propagandística, de lucha, etcétera. Entonces tenemos un elemento de convocatoria muy fuerte. Y a la gente que muchas veces me dice, mira, Altamira, pero no crea que yo estoy de acuerdo, digo, maravilloso, porque si me decís que estás de acuerdo, perteneces a la heroica minoría que difícilmente nos haga entrar al Congreso Nacional. Con esto perteneces a la mayoría que quiere hacer una experiencia en común. Y nosotros dispuestos. Creemos que hacemos una experiencia en común, vamos a salir ganando los dos. Las ideas prosperan en la medida en que metas en cana a los adversarios o algo así. Tenía que ver con el hecho de que no hay que reprimir ideas. No hay que reprimir ideas. Si vos estás en contra de lo que dijo el otro, escribe un artículo. Saca un volante o saca, ¿cómo se llama ese autito con un parlante criticándolo? Quiero decir, una idea se combate con ideas. Entonces hacía el comentario adicional que si querés que prospere la idea de tu adversario, metelo en cana por lo que dijo. Le asegurás un progreso fenomenal. Es lo que han hecho conmigo. A mí me tengo en cara varias veces y lo único que han favorecido es el progreso de mis ideas. Altamira, ¿existe una Argentina sin peronismo? Eso es nuestro propósito. Nuestro propósito no es que exista sin peronismo en el sentido que... barrer... Como si fuera algo... no estamos hablando de exterminio. Ni nada, de ninguna manera. Además, yo soy de una familia peronista y todo lo demás, así que... En el álbum de la familia tengo a Perón, tengo a Evita, todo. Mi padre la mantuvo así, yo la mantengo. Pero yo voy a otra cosa. Sí, el triunfo nuestro significa el fin de la burocracia sindical y del peronismo en la clase obrera. Y por lo tanto la clase obrera emancipada de esto que ha terminado siendo un grillete brutal, que no le permite actuar, y que es un factor represivo y que inclusive ustedes saben, Mariano Ferreira, nuestro compañero, fue reprimido en una lucha contra las patronales, fue reprimido por la burocracia, por los dirigentes de su propio sindicato. Que casualmente eran las patronales también. Que también eran patronales y que tenían el apoyo de las patronales. El triunfo de la izquierda en Argentina, el triunfo del Frente de Izquierda en Argentina, significa la fusión de estas ideas de izquierda con el movimiento obrero. Y por lo tanto implica para el movimiento obrero una nueva etapa histórica e implica, porque la base de poder de la izquierda, de ser gobierno en la Argentina, tiene que ser la unión con la clase obrera y con los trabajadores, ¿no es cierto?
pero fundamentalmente con su sector organizado, consciente, el que anima a los demás a actuar. Uh-huh. O sea, a veces uno dice, che, pero ¿por qué decís obrero y como yo no soy un obrero? No, me refiero que hay un sector activo, más consciente, como ocurre en todos los aspectos, que juega un papel de impulsor, el que abre el camino a los que vienen atrás, el que los educa. Esa fusión está ocurriendo. Esa fusión está ocurriendo en numerosas fábricas, cuerpos delegados. Y si en el pasado eso parecía como algo sindical, han elegido una comisión interna honesta. Ahora no es así. Ahora han elegido una comisión interna del Partido Obrero, una comisión interna del Frente de Izquierda. Se asocia políticamente, como lo que ocurrió ahora con SUTEBA, uh-huh, donde La Matanza, 11 distritos populosos los hemos ganado nosotros, es decir, que el corazón de la SUTEBA lo hemos ganado nosotros, presentándonos como una alianza de izquierda. Y la gente votó eso como alternativa. De ahí viene el chiste que ahora vamos por Harvard. Sin embargo, si uno analiza los 30 años de democracia, la burocracia es previa a esto y el peronismo instalado en el poder y manejando la política argentina es una continuidad. De hecho, lo más probable es que en 2015 se termine de decidir entre la interna peronista, entre kirchnerismo y peronistas no kirchneristas. ¿Cómo es que se trabaja para dar vuelta a esa tendencia habitual a que la sociedad argentina termina votando al peronismo? Bueno, yo en primer lugar le digo con toda sinceridad, creo que el peronismo no existe más. Porque uno tiene que distinguir el peronismo de los portadores de apellido. Y hasta la presidenta de la Nación busca hasta sacarse el apellido. Ella se presenta como Frente para la Victoria y a Roto. Hay que distinguirlo. ¿Por qué le digo? Porque en una época el peronismo era un factor de movilización. Cuando mi familia era peronista y nosotros en casa éramos peronistas, el peronismo es un factor de movilización. Por ejemplo, ayer se cumplió un aniversario del bombardeo a Plaza de Mayo. Sí. Mi tío estaba en Plaza de Mayo. En casa estábamos con el que ustedes saben en la mano, porque en Perón no aparecía. ¿Dónde está Perón? Y ya todos estábamos por salirnos. Y entonces de golpe desde el sótano de la Casa Rosada aparece Perón hablando por radio. ¿Me explico? Uno estaba palpitando, había una lucha, era real y todo lo demás. Eso por el lado del peronismo. Por el lado de la burocracia sindical, no era una burocracia sindical como esta, especialmente después que cayó Perón. Era una burocracia sindical que para mantener autoridad daba peleas. Entonces, ¿cómo actuar? Usted acuérdese que acá hubo una gran huelga general en enero del año 59, general, total, por tiempo indefinido, cuando el ejército entró en el frigorífico, en el año 59. Ayer estábamos todos peronistas, los peronistas, quiere decir, esto de ahora es como estos nuevos ricos que se pelean por la plata que dejó el tío, etcétera. Son un peso muerto, no mueven un alma. La cantidad de gente que yo encuentro ahora que dice, que no me dicen, no, mira, Altamira, lo que pasa es que no te puedo votar porque soy peronista. Casi no hay. Me dicen, el peronismo no existe. Yo soy peronista. Ahora, volvemos al tema inicial. ¿A quién vota el peronista para el cual el peronismo no existe? Al Frente de Izquierda. Es como el que decía que no había que suicidarse. ¿Me explico? Hay un desplazamiento. A mí me interesa, a ver si le explico bien esto. Porque alguno va a pensar, de los que nos escuchan, que soy hábil en el manejo de las palabras. No. Estoy dando un pensamiento importante en esto. Yo quiero interpretar la historia del país, no ganar un debate. ¿Se entiende o no? Y esta historia del país se está llevando en esta dirección. Yo quiero estar en la dirección en que está marchando la historia del país. Por eso valoro tanto lo que es el desplazamiento, lo que es que la gente está obligada a ir para acá, está obligada. Por la palabra obligada, el mí no tiene la connotación que tiene, por ejemplo, obligar a un chico a algo que es horrible. Yo no obligaría jamás a nadie. Acá obligada lo digo en un sentido histórico, como una necesidad. La gente cree que necesidad y obligatorio es diferente, pero en historia lo que termina siendo obligado es aquello que la historia impone como necesario. Y la gente termina
con tropezones y vacilaciones, termina yendo en esa dirección. Nosotros queremos que vaya lo más rápido y lo mejor en esa dirección, porque una de las funciones de la política es abreviar los dolores del parto. ¿Se entiende o no? Quiero decir, si esto va a ser un parto, si ya se dio vuelta el bebé y qué sé yo, que sea corto y menos doloroso. Que hagámoslo bien y vamos adelante. Estábamos conversando con Altamira sobre su fanatismo por Huracán. Él contaba que en la última revista de Huracán que está circulando ahora hay una entrevista larga a él, y que es de Huracán antes de ser trotskista. Claro, ahí. A lo mejor me dice trotskista por Huracán. No sé cuál sería la relación, pero ¿cómo pasa el peronismo al trotskismo? No, ocurre lo siguiente, el peronismo no es tan complejo, yo creo que ha ocurrido en casi todos los países, porque ocurre lo siguiente, el peronismo es un movimiento popular, entonces ya ahí alberga un elemento de tipo revolucionario. Claro que había revistas, había esto, pero si simplemente hubiera tenido revistas no hubiera trascendido a la historia, tenía un elemento popular. Entonces, ¿cómo funcionaba el elemento popular? Yo me acuerdo cuando era chico. A mí me quedaba lo que Perón decía contra el imperialismo, por ejemplo. A lo mejor decía otras cosas, pero esas no me quedaban. No las receptaba. Porque me movía un ambiente de tipo combativo, ¿no es cierto? Por ejemplo, me acuerdo, mi padre estaba muy enojado. ¿Hace cuántos años? ¿58? ¿De qué año está hablando? El golpe del bombardeo de Plaza de Mayo. Sí, 55. 56. 58 años, ¿no? Sí, 58. Exacto. 58 años. Mi padre estaba enojadísimo, en casa estaba enojadísimo y dio la famosa sentencia. Si Perón no lo fusila a Olivieri, cae en 2 meses. ¿Quién era Olivieri? El que dio el golpe. Un contraalmirante. Ah, uno que estaba por abajo, digamos. No, el que condujo el golpe del 55 en junio. El contraalmirante Olivieri. No. ¿No es cierto? Bueno, mi padre siempre era firme en eso, ¿no? Él consideraba que había ocurrido algo grave. Había bombardeado la Plaza de Mayo. Entonces, pero no tenía que actuar con firmeza. Y mostrar que no iba a echarse atrás. Si señalaba que echaba atrás, quiere decir que ya estaba dando una indicación de que Avanzar era crítico de Perón. Él a lo mejor no se daba cuenta que era crítico de Perón. Yo que era chico ni me daba cuenta tampoco. Quiero decir, ahora reflexionando, él dudaba. ¿No es cierto? Él tenía una posición de duda. Yo cuando estuve en Caracas vi que eso domina entre los chavistas. Si ustedes quieren escuchar crítica al chavismo, tienen que andar entre chavistas en Venezuela. Y formar parte del palo de ellos. Claro. No ser de la contra. Entonces te sentás en un bar y todo lo demás y la gente está enojadísima con lo que se hace. ¿Por qué? Porque es el elemento popular que ve los defectos, ve las vacilaciones, ve esto y ve lo otro. Pero se entusiasma con el discurso antiimperialista. Pero lo distingue del adversario. Claro. Lo distingue de un adversario que es de derecha y todo lo demás. Bueno, y de realizaciones que incuestionablemente, por lo menos en el caso de Venezuela, con estas misiones, los planes barriales, y lo más importante, en mi opinión, la recuperación de la empresa petrolera, que ya era un caso perdido de privatización en el momento en que se produjo la crisis del 2002. Pero para volver a esto, entonces, ¿qué ocurre? Es natural que surja en los jóvenes una tendencia más a izquierda, una reflexión más crítica. Yo estuve de chico, hay gente que dice que yo miento porque era tan chico que no puede ser verdad lo que cuento, pero no, yo era chico, pero esto ocurrió. Yo en la primaria tuve un hecho completamente idiota con la directora, que un día me hace llamar, y cosa que me llama la atención porque no había ningún motivo, y cuando entra a la dirección me dice: ¿por qué seguís siendo peronista si Perón no hizo nada por tu familia? La directora, yo digo... ¿A usted que era chiquito? Sí, estaba en el último grado, ya no era tan chiquito, pero sí, tenía 12 años. Séptimo grado, era chiquito. Claro, entonces yo me sentí en una situación, digo, esto no puede ser. Primero, la mujer esta es amiga de mamá. Siempre que mamá va bien a firmar los boletines, y el otro, se llevan... Charla se llama mamá bien.
Y después que se volvió loca de golpe, ¿cuántos años hace que estoy en el colegio? Nunca pasó nada, y me dice, y entonces yo tuve una reacción muy temperamental que me caracterizó el resto de mi vida. Digo, bueno, si no le gusta el peronismo, me hago comunista. ¿Y la señora qué dijo? ¡Fuera de acá! Y yo no pensaba hacerme comunista, pero yo dije, la voy a joder. Ya, si no te gusta esto, te cargo las tintas más. Doblo la apuesta. Agudizo las contradicciones sería. No, a ella no, porque la mujer se sintió más firme. Lo mismo me ocurrió poco tiempo después del golpe del 55, donde en el barrio éramos todos peronistas, pero había una familia que era gorila. La llamábamos la Tamborina, porque el candidato a presidente por la Unión Democrática en el año 46 había sido Tamborini. Era íntimo yo de las nenas de ella, pero con motivo del golpe les corté el saludo. Me parecía espantoso, el mundo se me había venido abajo. Pero claro, era insostenible. Eran mis amiguitas desde los 3 años. No iba, era imposible, vivíamos en el mismo barrio. Bueno, al final nos juntamos. Y dice, ¿qué vas a hacer ahora? Y le contesté lo mismo, voy a ser comunista. Y tenía 12 años o 13, qué sé yo. Quiero decir, en esto ya hay una tendencia a una reflexión de por qué a este movimiento le fue mal. ¿Qué es lo que falló? ¿Se entiende o no? Y entonces una reflexión de izquierda, había otro que venía una reflexión de derecha. Uh-huh. Y dijeron, no, bueno, en el futuro hay que bajar las cosas, no entusiasmar tanto al pueblo. Y además, esto tiene que ver con algo que me gustaría que los oyentes sepan. ¿Por qué nos llamamos Partido Obrero? ¿Por qué? La razón es política y tiene que ver con la historia del país. Yo insisto que nosotros somos un producto de esta Argentina y de nuestra historia. No del trotskismo internacionalista, digamos. Sí, también, pero quiero decir, no somos un ave extraña en la ecología argentina, al revés, nos hundimos ahí. Eso se prueba en el hecho del asentamiento que tenemos en las provincias, enorme. En el sentido siguiente, ¿qué es el peronismo? El peronismo dice, bueno, el movimiento obrero es la columna vertebral. Uh-huh. Es decir, que hay alguien que es la cabeza, y cuando hay que cargar, hay que cargar los baúles. Que venga el movimiento obrero. Que venga la columna vertebral. Que venga la columna vertebral a cargar los baúles, y el piola que es la cabeza se queda afuera. Entonces la idea del Partido Obrero es un partido donde la cabeza sea la clase obrera. Que ella imprima la orientación a su propio destino histórico. Y desembarazarnos de los Menem, de los Kirchner, de los de la Sota. ¿Qué tiene que ver con el movimiento obrero? Al revés, se están reprimiendo permanentemente. Miren, están desesperados por enchufarle la tragedia de Castelar al maquinista. Desesperado. Pero el maquinista de la columna vertebral. Sí, sí, nos quedamos, estamos babeándonos con Altamira acá. Hay un resurgir del marxismo después de la caída que tuvo, con la caída de la Unión Soviética. La izquierda empezó como a perder terreno respecto de lo que venía sucediendo antes. ¿Se puede hablar de que en este siglo XXI está resurgiendo la idea del marxismo? Indudablemente que sí, pero yo lo digo hasta por razones objetivas. Uno va por Corrientes, entra a una librería y ve a los autores marxistas de todo color y pelaje ocupando las estanterías, y en la época de Menem no era así. Uh-huh. En la época de Menem, los afiliados al Partido Comunista vendían las bibliotecas. Algo muy positivo, porque a ellos ya no les servía de nada. Y los que no éramos del Partido Comunista aprovechábamos para comprar a bajo precio. Es decir, fue un momento ideal. Todo el mundo criticaba, decía, se hundió el marxismo. Y digo, no, vamos a comprar, aprovechemos que es la oportunidad para comprar libros. Se vendían los libros, nadie le daba bolilla. Ahora, el marxismo es un planteamiento político complejo. Y para que haya un resurgir del marxismo, lo que hay que salvar es su beta revolucionaria. Para el marxismo, el capitalismo es un sistema que nace, se desarrolla y muere. Y entonces ahora asistimos a su agonía. Eso hay que discernirlo. Cuando alguien
esgrime una razón de justicia social para luchar, yo me conmuevo. Yo digo, estas mujeres son maravillosas, porque mirá vos, se insurge. Si no hay ese sentimiento, no pasa nada. Pero si se limita a la justicia social, no es marxista. Porque todavía no he entendido cómo las contradicciones de este sistema, como la crisis mundial que estamos viviendo ahora, que es feroz, 60% de jóvenes desocupados en España, en Grecia, en Italia, no se entiende cómo el mecanismo de la sociedad capitalista lleva a su desintegración. Y es reemplazado por una moral. Yo repudio esa moral jamás, porque nadie se va a hacer revolucionario si no tiene una moral de indignación frente a la opresión. No es la lectura lo que convierte a alguien en revolucionario. Ese sentimiento hacia el otro de opresión. Ahora, una vez que uno tiene ese sentimiento, si le quiere dar un buen cauce y estudia, bueno, es importante que sea marxista, pero que entienda que el marxismo no es un código de frases, lugares comunes, eslogan, repeticiones, cosas aburridas, sino que es una forma de ir interpretando la realidad en todas sus contradicciones. Como esto, por ejemplo, que yo les decía al comienzo, de que el electorado se ve forzado por las contradicciones de la vida cotidiana a decir, vamos a hacer una experiencia con el Frente de Izquierda, con el Partido Obrero. Una maravilla esta entrevista que ha cerrado con el comienzo. Muchísimas gracias. Qué bien, qué bien. Lo haces perfectamente. Le agradezco mucho. Bueno, buenas tardes, un gusto. Igualmente. El mate estuvo bárbaro. Muchas gracias, Altamira, por haber estado con nosotros. Candidato por el Frente de Izquierda en Las PASO el 11 de agosto. Ha estado aquí Con Todo al Aire. Muchas gracias. Gracias a usted.